Luego de 5 años y medio de lucha incansable, de pedir justicia por mi hija, llegamos a esta etapa, donde Maximiliano Babsía está sentado en el banquillo de los acusados. Fue el responsable de la muerte de mi hija y la tiene que pagar. Lamentablemente le tocó a mi hija, pero le puede pasar a cualquiera con profesionales negligentes como él. ¿Fue testigo usted de esta situación? ¿Cómo nos puede describir Sí, aquel día? sí, yo estuve continuamente con Juli. El día de la cirugía estuvo su papá, que la acompañó, nos dijo que la cirugía había salido perfecta, que estaba todo bien, nos dio las indicaciones de la dieta blanda que tenía que hacer. Yo de antemano le había pedido toda la medicación para tener todo listo el día de la cirugía. Y el día que Juli sale de la clínica Cáceres, ya operada, con mucho dolor, evidentemente, él nos agrega otra medicación que es el ácido tranexámico. Nos llamó la atención porque ya habíamos coordinado todo el tema de la medicación. Yo googleando me fijo y era una medicación para las hemorragias. Nos llamó la atención, pero bueno, él dijo que había salido todo bien. Ella lo operó un lunes. Al jueves siguiente, vamos a control como habíamos coordinado. Julieta le insiste de que tenía muchísimo dolor del lado derecho. Él le dice que se quedara tranquila porque el día de la cirugía había tenido que escarbar bastante del lado derecho para poder sacar la amígdala. Quedamos que si todo iba bien, le había agregado medicación porque Julieta no estaba comiendo, no podía ingerir casi nada, solamente líquido, estaba muy dolorida. Y al día siguiente Julieta se levanta para ir al baño, estábamos las dos solas a la noche, comienza a vomitar sangre, lo último que me dice es: mamá, me ahogo. Fue una hemorragia terrible, ella pierde el conocimiento y se desmaya. Como puedo trato de pedir ayuda. Justamente en la esquina donde vivíamos había un puesto policial y los chicos nos ayudaron a cargarla en la camioneta y la llevé a la guardia del Marcial Quiroga. Julieta entró con un shock hipovolémico, con pérdida de conocimiento, las dos bañadas en sangre. La cantidad de sangre que había perdido mi hija era impresionante. Yo me comunico con Babsía, le digo lo que había sucedido y él se acercó a la guardia. Él me explica que la hemorragia que había tenido Juli era por el desprendimiento de una cascarita. Le comenté la cantidad de sangre que había perdido mi hija y él me dijo que era normal, que la íbamos a llevar a la terapia del Hospital Rawson porque él tenía ahí su equipo. Así que ingresa a la guardia del Hospital Rawson. Él nos dice que había que quedarse tranquilo porque era todo normal de la cirugía de amígdalas. No le hace ningún estudio, no se interesa por mi hija. Julieta le seguía insistiendo que tenía mucho dolor del lado derecho y él no hizo absolutamente nada. La dejó en una cama, le dio indicaciones de qué medicación tenía que tomar, qué era lo que podía comer. Julieta insistía del dolor, no podía comer casi nada. Que era todo normal. Al día siguiente, a la noche, la madrugada ya del domingo, nos llaman por teléfono a las 3 de la mañana diciendo que fuéramos urgentes porque Julieta había repetido la hemorragia mucho más grande, había entrado paro cardíaco, la estaban reanimando desde hacía 40 minutos, tenían que llevarlo urgente al quirófano. Y ingresó a quirófano. Babsía llegó descontrolado, estorbando a todos los médicos que intentaban salvarle la vida a mi hija, porque esa arteria se terminó de romper. Sabemos el caudal que lleva una arteria. La terapia era un revuelo de médicos por todos lados, tratando de salvarle la vida a Julieta. Ingresa a quirófano, no pueden parar el sangrado por boca y lo tienen que llamar al doctor Oyeni, que es el cardiovascular. Ingresa por la zona del cuello y repara la arteria. Pero evidentemente ya era muy tarde porque Julieta había perdido el 80% de su volumen sanguíneo. Su cerebro no recibió el oxígeno que necesitaba.
y a las 48 horas decretan muerte cerebral en Julieta. El doctor Babsi, además de ser un profesional sumamente negligente, como persona también deja muchísimo que desear porque nos abandonó en el peor momento. Cuando Julieta sale del quirófano del Hospital Rawson, se acerca a decirnos, bueno, papis, yo sé que ustedes están enojados, pero no sé qué es lo que pasó con Julieta. Desde ahí desapareció, nunca nos dio una explicación. En estos 5 años nunca se acercó a usted. Nunca. ¿Cómo Nunca. llegaron a Babsía? ¿Por recomendación? ¿Era amigo de la familia? No, porque sabíamos que la clínica Cáceres se especializaba en la parte de otorrino, entonces bueno, pedimos un turno porque Julieta tenía angina bastante seguido y en ningún momento nos explicó que operar de las amígdalas a una paciente de 18 años es bastante riesgoso. En ningún momento nos explicó eso. Y bueno, después con el correr de la investigación nos enteramos que cuando la estaba operando a Julieta de las amígdalas, tuvo que llamar a un colega suyo, un otorrino, para que fuera a darle una mano porque no podía parar con el sangrado de Julieta. Julieta le dio varias alarmas. Él ¿En algún sabía... momento les dijo de esa hemorragia en operación? No, jamás. Se ve que cuando él declaró, se olvidó de comentar eso. En ningún momento nos comentó que había sido una cirugía complicada, porque yo entiendo que se puede complicar una cirugía, pero en ningún momento nos explicó de que era lo que había sucedido. ¿En algún momento hubo alguna interconsulta con otro médico? ¿Ustedes como papá no dudaron del diagnóstico de él? No, porque ante varias hemorragias? él nos dijo que estaba todo bien, que la cirugía había salido bien. Y no nos dio tiempo porque ella fue operada un lunes, el jueves fuimos a control, nos dijo que estaba todo bien, salvo el dolor, que uno, bueno, quizás piensa que es del posoperatorio, y al día siguiente tuvo la primera hemorragia. Así que